cesa aquí, tan cierto como el aire que Nos dice el catecismo respiro. de nuestra Madre la Iglesia que cuando profesamos nuestra fe comenzamos diciendo creo o bien creemos. Y la primera pregunta que aquí nos hacemos es ¿y qué significa creer? A lo cual respondemos: la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz muy abundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Si una persona no cristiana nos dijera: oye, ¿qué es lo que creen ustedes los católicos? Nuestra respuesta sería que creemos todo lo que rezamos en el credo, porque el credo es como un resumen de nuestra religión, es una forma de profesar nuestra fe. Rezar el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y con toda la Iglesia. La fe de nosotros los cristianos está cimentada en la Santísima Trinidad. Por ello, todos los cristianos somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios. El misterio de la Santísima Trinidad es un misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la enseñanza más fundamental y esencial de las verdades de fe. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto. Es uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados por el mismo Dios. Si no son revelados desde lo alto, porque la intimidad de Dios, la intimidad de su ser como Trinidad Santa, constituye un misterio que es inaccesible a la sola razón. Nos dice el Catecismo de la Iglesia que la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, ya que desde el tiempo de los apóstoles aparece en los escritos de esa época. Por ejemplo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 13, capítulo 13, versículo 13, está el saludo que se realizaba en la celebración eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia fue formulando la manera más explícita de su fe en la Trinidad y lo hacía tanto para profundizar su propia comprensión de la fe como para defenderla en contra de los errores que intentaban deformarla. Esta labor la tuvo que hacer la Iglesia en los diferentes concilios de aquellos primeros siglos, ayudados enormemente por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia como San Atanasio, San Irineo de León, Tertuliano, Orígenes y San Teófilo de Antioquía, por solo mencionar algunos. La Iglesia utiliza el término substancia o naturaleza para designar el ser divino de su unidad. Por otra parte, utiliza el término persona para designar tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo
en su distinción real entre sí. La Trinidad es una, es decir, no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Así pues, las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Las personas divinas son realmente distintas entre sí, ya que Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. Así pues, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. Como nos dice Juan en el capítulo 14, versículo 23, todos los cristianos tenemos un llamado a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Nos dice también el citado catecismo, que por cierto fue obra del pontificado de su santidad Juan Pablo II, que por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por un gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Luego entonces, la respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Precisamente por esa fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su consentimiento a Dios que se revela, y por ese acto de obediencia en la fe, el hombre se somete libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. La Biblia nos propone como el modelo de esa obediencia a nuestro padre Abraham. Pero quien representa el ejemplo perfecto de esa realización en la obediencia es la Virgen María. Cuando la carta a los Hebreos nos hace un magnífico elogio de la fe de Abraham, nos recuerda que, por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. También por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por esa misma fe, Sara, su esposa, concibió al hijo de la promesa, a Isaac, que fue largamente esperado y que vino al mundo contra toda lógica humana, pues ella era estéril y también anciana como su marido Abraham. Finalmente, por la fe, Abraham no dudó en ofrecer a su hijo único en sacrificio, a Isaac, que era todo su querer, pues como dijimos, había sido largamente esperado y había nacido cuando sus padres ya eran ancianos. Nos dice también la carta a los Hebreos que la fe es garantía de lo que se espera y es la prueba de las realidades que no se ven. Con la fe se da respuesta a frustraciones, estados de ánimo de desencanto y pesimismo, y al desaliento ante el futuro. Por eso, al encarnar Abraham de una manera maravillosa esa realidad, vino a ser el padre de todos los creyentes.
Por todo esto, podemos afirmar que la fe es, ante todo, una adhesión personal del hombre a Dios y es, al mismo tiempo, el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Ahora, que para nosotros los cristianos, como dice el Evangelio de San Marcos, creer en Dios es inseparable de creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, Jesucristo. La fe es un don de Dios. Es una virtud sobrenatural que Él infunde. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17, nos da un ejemplo muy claro de que Dios es quien la regala cuando el hombre se muestra propicio. Nos dice que cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. En el acto de fe se hacen presente dos realidades: la divina, que es la gracia de Dios, porque solo es posible creer por su gracia, y la humana, porque creer es un acto auténticamente humano, pues, recordando lo dicho al inicio del tema, con su libertad y su inteligencia, el hombre se adhiere a las verdades reveladas por Dios, depositando su plena confianza en Él. Y cuando hablamos de verdades reveladas, no quiere decir que tales verdades vayan a aparecer frente a nuestra razón natural como totalmente entendibles, sino que creemos, como dice el Catecismo de la Iglesia, a causa de la autoridad de Dios mismo que revela. Podemos poner como ejemplo de ello el misterio de la Santísima Trinidad, en el cual profesamos que hay tres personas en un solo Dios. Hay una expresión del Catecismo que nos dice: la fe trata de comprender. Y ahí mismo donde cita esa frase, nos dice que la fe trata de comprender porque es inherente a la fe, o sea, es propio de la fe del creyente el querer conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. No es contra la razón pensar que un conocimiento más a fondo y más penetrante le va a suscitar, le va a generar una fe mayor. Desde luego que hay que tomar muy en cuenta que la acción del Espíritu Santo, o sea, del Consolador, juega un papel primordial para que sea más profunda esa comprensión de la revelación. La fe tiene un aspecto que debe alertarnos. La fe puede perderse o puede ser puesta a prueba, como lo señala San Pablo en la primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 19. Echando una mirada muy global sobre este mundo en que vivimos, nos damos cuenta que dicho mundo nos ofrece muchas cosas que están alejadas de la fe que vivimos, de lo que esa fe nos asegura. Simplemente las experiencias del mal y del sufrimiento, así como las injusticias y la muerte, como que parecen contradecir la buena nueva y quizá hasta entremezcamos nuestra fe. Basta con mirar algunas situaciones que ocurren en nuestros ojos y que no tienen nada de cristiano, como las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el uso de anticonceptivos,
las relaciones entre homosexuales, el escaso acercamiento a sacramentos como la confesión, la poca asistencia a la misa dominical, aún entre los propios católicos, y un largo etcétera. Es aquí donde va a servir mucho voltear nuestra mirada hacia aquellos como Abraham y María, que como dice Romanos 4:18, creyeron contra toda esperanza. O como decía Juan Pablo II acerca de la Virgen María, llegó hasta la noche de la fe, participando del sufrimiento de su Hijo. Hay que tomar muy en cuenta esto. La fe hay que alimentarla, y la mejor forma es hacerlo a través de la palabra de Dios, pidiéndole a la vez al Señor que aumente nuestra fe. Qué alentador resulta para nosotros que el catecismo nos recuerde que la fe es el comienzo de la vida eterna, pero que, claro, no nos olvidemos que por lo pronto, por ahora, conocemos a Dios como en un espejo, o sea, de manera imperfecta y confusa, como lo dice la Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. En nuestro caminar por la fe, descubrimos otro rasgo muy importante de ella, que la fe es un acto personal en el que se involucra la voluntad y la libertad del hombre. Pero a la vez, la fe no es un acto aislado, es decir, nadie puede creer solo para su propio bien, porque nadie se ha dado la fe a sí mismo. La fe siempre la recibimos de otra u otras personas, y de allí se desprende que debemos transmitirla a otras personas. Qué alentador es, pues, descubrir que nuestra fe es sostenida por la fe de los demás, pero también que por nuestra fe ayudamos a sostener la fe de otros. Esta doble dimensión de la fe tiene un camino de realización muy concreto, que es la acción de la Iglesia, porque a través de la Iglesia recibimos la vida de la fe, y así se vuelve nuestra madre como una autora de nuestro nuevo nacimiento, y a la vez nuestra educadora, pues es ella quien la sostiene y acrecienta. El Catecismo de la Iglesia nos dice que desde su origen la Iglesia transmitió su fe por medio de fórmulas breves. La misma Biblia da testimonio de esto. Por ejemplo, en la Primera de Corintios, capítulo 15, en donde encontramos resumida una serie de verdades acerca de nuestra fe. Desde sus orígenes, la Iglesia quiso acoger lo más esencial de su fe en resúmenes debidamente articulados que estaban destinados a los candidatos al bautismo. Pues bien, estos resúmenes, que se elaboraron mediante la recolección de los más importantes que está en la Sagrada Escritura, se les llamó profesiones de fe. Pero por lo general, esos resúmenes los conocemos con el nombre de credo o símbolo de la fe. Los dos credos o símbolos de la fe más importantes son el credo o símbolo de los apóstoles, que es el más concreto y contundente, y el credo o símbolo de Nicea Constantinopla, que es el más elaborado
y toma su nombre de los 2 concilios consecutivos realizados en esas 2 ciudades. Y por cierto, el que generalmente recitamos en la misa de cada domingo. En esta expresión, símbolo de la fe, hay una riqueza que es importante descubrir, porque la palabra símbolon significaba la mitad de un objeto partido, que casi siempre era de arcilla y que indicaba el pacto entre 2 personas, y cada una de ellas se quedaba con una de las mitades, pues servían como fuerza de prueba y legitimidad. Por ejemplo, la mitad de una moneda, ya que en un cierto momento las 2 partes de esa moneda se ponían juntas para comprobar la identificación de su portador. Pues precisamente a esos resúmenes de que estamos hablando se les llamaba símbolos, porque identificaban a todos aquellos que participaban del mismo conjunto de creencias y de la misma fe. De tal manera que cada quien está poniendo su parte del símbolo. Su parte es una misma creencia y en una misma fe que nos hace reconocernos como hermanos. Hay que señalar que a lo largo de los siglos ha habido otros símbolos de fe o credos que han nacido para responder a necesidades muy concretas tenidas en ciertas épocas de la vida de la Iglesia, como aquellos símbolos de fe de ciertos concilios, como el de Letrán o de Trento. Pero insistimos, no hay que olvidar que los 2 principales credos que contienen prácticamente las mismas verdades son el de los apóstoles y el de Nicea, Constantinopla, que se reza generalmente en las misas de cada domingo. El credo es algo tan importante en nuestra fe católica que no hay excusa para eliminarlo de la misa de los domingos, y se reza de pie para simbolizar nuestra firmeza y nuestro orgullo. Cuando nosotros recitamos el credo, resuena el eco de la voz de los apóstoles, un eco que reverbera a través de todos los siglos y hasta la misma eternidad. Cuando decimos yo creo, es porque a mí me consta, es porque yo puedo dar testimonio de lo que estoy afirmando. La expresión creo es algo muy presente en el lenguaje de cada día, porque decir te creo significa me fío de ti, estoy convencido de que dices la verdad, creo en lo que tú dices. Creer significa aceptar y reconocer como verdadero y correspondiente a la realidad el contenido de lo que se dice. Al decir yo creo, entramos en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entramos en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe. Al decir creo en Dios, estamos afirmando la verdad fundamental de nuestra fe, pues todo el credo o símbolo habla de Dios. Y si en la parte final habla también del hombre y del mundo, es porque lo hace con relación a Dios. Es interesante comprobar que todos los artículos del credo dependen del primero, que es nuestra creencia en el Dios único. Así como también todos los mandamientos de la ley están en íntima relación con el primero, que como sabemos es amar a Dios sobre todas las cosas.
aquí, tan cierto como el aire que respiro.